Línea a Itzia Mirabete, ella es coordinadora de prevención del organismo internacional Artículo 19 de su oficina aquí en México. Este organismo dedicado a la protección justamente de los periodistas y comunicadores ya había facilitado, otorgado protección y apoyo a Luis Enrique Ramírez en el año 2011 aproximadamente, cuando él denunció amenazas, dijo temer por su vida, y esta organización lo apoyó en su momento. Muchas gracias, Itzia, por tomar esta llamada, por esta entrevista, lamentando por supuesto el asesinato de Luis Enrique Ramírez, y preguntarte, te saluda aquí en el estudio Axel Avendaño, un servidor, y Carola Rojo, preguntarte cuál es la posición de Artículo 19 ante este lamentable crimen. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Axel y Carola? Muchas gracias por la invitación y saludos al auditorio. Bueno, como en todos los asesinatos lamentablemente que han ocurrido contra las y los periodistas, en Artículo 19 pues insistimos en que le toca a la Fiscalía garantizar el acceso a la justicia, la memoria y la verdad, y sobre todo enviar un mensaje contundente de que no se va a seguir tolerando violencia contra la prensa. Es importante decir que en el artículo 19 seguimos todavía en proceso de documentación del caso, sin embargo, pues la exigencia sigue estando ahí, y pues escuchándoles un poco antes de poder entrar a la entrevista, también la postura de artículo 19 ha sido muy contundente respecto a que se necesita, más allá de generar legislaciones y fortalecer mecanismos de protección, se necesita impulsar medidas de prevención, combatir a la impunidad y reparar el daño para que de manera integral, junto con la protección, se pueda enviar un mensaje de no tolerancia hacia los agresores. Porque ¿qué ha ocurrido hasta el día de hoy? Pues que al final las personas reciben medidas de protección por parte del Estado, que es el principal responsable de esta protección, pero si no se combate la impunidad, si no se sanciona a las personas responsables, pues no importa cuántas medidas de protección tengan, al final puede ocurrir una agresión nuevamente. Buenos días, Ixia, te saluda Carola. Me da mucho gusto que hayas tomado la llamada para platicar contigo sobre estos temas. Y en el caso de Luis Enrique Ramírez, recordar que él ya había salido de Sinaloa precisamente por temor a ser asesinado. Preguntarte, creo que ustedes le dieron cierto apoyo, si nos puedes recordar en qué fechas fue y cómo fue este tema de su salida de Sinaloa para su protección. Sí, claro, mira, el programa de protección y defensa de artículo 19, y qué bueno que lo preguntan, nos parece muy importante aclararlo. Nosotros no brindamos protección a los periodistas de manera directa, insistimos que a quien le toca esa tarea es al Estado, no al gobierno. Sin embargo, nosotros como Organización de Defensa de Libertad de Expresión, pues servimos para generar ese canal y presionar a las autoridades para que se haga. Entonces, artículo 19 tiene registro de agresiones contra Luis Enrique en 2011, como decían, de amenazas, y ahí dimos un acompañamiento de emergencia, según la petición del periodista, pues para que él pudiera salir por un momento del lugar de riesgo en el que él se encontraba, ¿no? De allá en Sinaloa, y poder canalizar con las autoridades, y pues bueno, insistimos en que de ahí el trabajo que se hizo fue más bien de presión hacia el Estado para que fueran ellos quienes se encargaran de la protección. De lo que tenemos entendido en su momento es que posteriormente, después de cierto tiempo, él regresó a Sinaloa y volvió a seguir realizando su labor. Así es, y bueno, pues vemos esta lamentable tragedia que pues terminó asesinado. Las líneas de investigación no se descartan ninguna precisamente por parte de la Fiscalía, y pues vamos a estar atentos a este tema. Preguntarte, y ya lo mencionabas tú, el tema de las garantías para ejercer el periodismo, tanto en Sinaloa como en el país. ¿Cómo las ves tú? ¿Hay realmente garantías para ejercer el periodismo? Pues mira, lo que hemos considerado es que en realidad no existen esas garantías, ¿no? Si bien nos parece muy importante que existen mecanismos federales de protección y que los estados legislen respecto al tema para proteger a las personas que se encuentran en un riesgo inminente, ¿no? Tanto periodistas como personas defensoras por realizar su labor,
Se necesita más allá de eso una política pública integral de protección, y pues para eso ya lo decía hace un momento, ¿no? Se necesitan impulsar medidas de prevención como la derogación de tipos penales que criminalizan la libertad de expresión, la protesta. Se necesita dejar de estigmatizar a la prensa, porque eso sí hemos visto que ha generado un efecto cascada que los pone en mayor riesgo. Se necesita, como decía hace un momento, combatir a la impunidad. Las fiscalías están obligadas a aplicar el protocolo homologado para investigar delitos cometidos contra la libertad de expresión, y esto vemos que rara vez se hace, y pues se tienen que impulsar junto con la protección también la reparación integral del daño, porque el impacto que ha vivido la prensa a lo largo de estos años ha sido brutal. Lo que hemos visto, por ejemplo, también solo con la creación del Mecanismo Federal de Protección a 10 años, pues es que no ha sido suficiente, porque como no ha sido una respuesta integral, muchas veces las autoridades no atienden la importancia, la necesidad de coordinarse con el Mecanismo Federal. Una, implementar correctamente los planes de protección, y dos, combatir las causas estructurales que generan la violencia contra la prensa. Y a preguntarte dos cosas. Una es si todavía seguían en contacto con Luis Enrique Ramírez. En el 2011 fue cuando le otorgaron este apoyo. Si 11 años después, digamos, previo a su lamentable asesinato, seguían en contacto con él, o ya no lo tenían como tal. Pues mira, en el artículo 19 todavía seguimos en contacto. De hecho, todavía en 2017 registramos que fue demandado por Melesio Cuen. Sin embargo, pues dado el tipo de acompañamiento que tenemos diferenciado entre periodistas, pues para ser muy honesta, tampoco es que estuviéramos en un diálogo directo con él de manera constante, ¿no? Sin embargo, el canal de comunicación pues estaba abierto. Y preguntarte también, pues antes de entrar a la entrevista estábamos platicando del tema, ya lo mencionabas, de esta discusión que hay ahorita acá en Sinaloa. No sé si tengan ustedes un diagnóstico de cómo está Sinaloa en materia de protección a periodistas actualmente en el Congreso del Estado. Está en discusión, hay 3 iniciativas respecto de crear la Ley de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, es decir, homologar un poco lo que existe a nivel nacional aquí en el Estado. Pero pues ya nos decías en ocasiones, estas leyes, estos institutos, pues no son lo más adecuado. No sé si en artículo 19 tengan un diagnóstico en particular de lo que sucede en este tema aquí en Sinaloa. Pues mira, de lo que hemos seguido de la discusión, entendemos y sabemos que para las personas defensoras y periodistas en Sinaloa, esta ha sido una exigencia, ¿no? La creación de esta ley. Entendemos totalmente el contexto. Sinaloa, pues como muchos estados del país, pues los periodistas se encuentran en un riesgo grave. De 2009 a 2021 hemos documentado 143 agresiones contra la prensa ya. Y esto es importante además destacar que puede haber una cifra negra, porque hay periodistas que deciden no informar, no denunciar lo que les está ocurriendo, ¿no? Aunado a toda la estigmatización y la violencia, digamos, indirecta a la que se enfrentan por otras causas. Sin embargo, algo que podríamos comentar respecto al tema de la ley es que, repito, entendemos y respetamos los procesos que a nivel local periodistas, personas defensoras quieran impulsar. Al final entendemos el contexto en el cual se están desarrollando. Sin embargo, algo que le hemos insistido a las autoridades es que no tendrían, en la ley hay que cuidar ciertos temas, ¿no? Y el primero es que la persona siempre tiene que tener derecho a decidir a quién recurre, porque algo que también hemos documentado en el artículo 19, pues es que al final si bien el Estado, no, las autoridades son de las principales agresoras contra la prensa, sobre todo en los estados y en los municipios es donde se concentran aún más. Entonces las personas tienen que tener derecho a decidir si confían o no en la autoridad local para poder solicitar la protección, y en caso de que consideren que es mejor el mecanismo federal, puedan ir directamente sin poner trabas, donde, por ejemplo, como en otros procesos legales,
tengan que primero agotar instancias en lo local y ya si no funciona se van a lo federal, ¿no? Porque al final estamos hablando de que es su vida la que está en riesgo. Y por otro lado, la insistencia de que en la ley se prevea contar con personal suficiente y capacitado para poder brindar esta protección, para poder coordinarse con el mecanismo federal, que sean personas que tengan esta perspectiva de derechos humanos, perspectiva de género, para poder brindar la protección y no se convierta simplemente en la implementación de medidas securitistas. Como lo decía hace rato, lo que necesitamos son tal vez leyes y mecanismos que tengan la facultad para ir a atacar las causas estructurales y no solamente dar chalecos antibalas, refugios, escoltas, porque al final los periodistas de todas maneras terminan siendo silenciados. Muy bien. Preguntarte también, pareciera que no hay canales para combatir el riesgo del ejercicio periodístico. ¿Cuál sería la recomendación que emitiría artículo 19 en este sentido, sobre todo para prevenir estos ataques contra los periodistas? Pues como decía hace un momento, consideramos que puede haber bastantes medidas, ¿no? Al final el problema de la violencia contra la prensa es multifactorial, pero por empezar con algunas cosas en la agenda mínima de libertad de expresión que planteamos siempre con nuestros informes anuales, pues está primero esto que ya decía, implementación de una política pública integral de protección. En el eje de prevención se tiene que dejar de estigmatizar a las y los periodistas, se tienen que derogar los tipos penales que criminalizan el ejercicio de libertad de expresión, que todavía estén vigentes en los estados, por ejemplo, los delitos contra el honor que son utilizados sobre todo por autoridades para acusar judicialmente a periodistas. Se tiene que regular de manera idónea la ley de comunicación social para desincentivar malas prácticas que posibilitan el uso discrecional de recursos para coartar las líneas editoriales de los medios de comunicación. Se tiene que garantizar también los derechos laborales, sociales de las y los periodistas. Se tiene que capacitar a las autoridades sobre lo que implica la libertad de expresión, porque nos parece que las autoridades no están terminando de entender que si bien todo el mundo tiene derecho a la libertad de expresión, incluyendo a las autoridades, también ellos tienen una obligación de tener un umbral de tolerancia mucho mayor frente a la crítica, porque son personas públicas y porque todo lo que llegan a hacer en el ámbito público es cuestión de interés público y tienen que incentivar el debate. Entonces, esta parte de tolerancia también es muy importante y pues lo que ya decíamos, ¿no? Combatir a la impunidad también es una medida de prevención muy importante por el mensaje que se envía al sancionar a las personas responsables. Efectivamente. Y bueno, pues Itzia, con esto vamos a dar por concluida la entrevista por cuestión de tiempo. Te agradecemos muchísimo que hayas tomado la llamada y muy interesante pues la postura de artículo 19 respecto a este tema, pues que ha conmocionado no nada más a Sinaloa, sino a todo el país y también pues a nivel internacional el asesinato precisamente del periodista sinaloense. Al contrario, muchas gracias por abrirnos este espacio y pues seguimos en contacto y insisto, seguimos en proceso de documentación del caso. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Pues ella fue Itzia Mirabete, coordinadora de prevención de artículo 19, pues ya hablábamos, Axel, sobre este tema, pues que no hay garantías precisamente para ejercer el ejercicio periodístico de manera libre, como debería de ser, con la libertad de expresión y los derechos que se tienen para hacerlo. Así es, nada más reiterar el agradecimiento a Itzia Mirabete, coordinadora de prevención de artículo 19, por haber tomado esta llamada para platicar de este importante tema. Ella lo comentaba al final, las autoridades tienen que ser tolerantes ante la crítica, ante los comentarios que se emitan en los medios de comunicación. Por acá Corina Benítez nos dejaba un comentario, pero ¿cómo? Dice Corina, si el principal agresor contra los periodistas es el presidente de México. Así la opinión, las autoridades dicen en artículo 19 tienen que ser tolerantes.